noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia Haití. El nuevo brote de cólera alerta sobre una catástrofe sanitaria. Según la OPS, aumenta el número de enfermos y de muertos, en particular menores de edad, por malnutrición. La falta de combustible y la crisis social dificultan el traslado de personas a centros de salud. En 2010 murieron más de 9.000 personas por la epidemia. Analizamos este escenario complejo. En noticia, Brasil inicia una semana definitiva para el futuro de la democracia del país. El próximo domingo el pueblo decide quién será el nuevo presidente. Aunque Luis Ignacio Lula da Silva mantiene ventaja en las encuestas, Bolsonaro se acerca. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las estrategias de esta semana? Vamos a revisarlo. En noticia, Bolivia, en el departamento de Santa Cruz comenzó una huelga promovida por los mismos golpistas de 2019. Con la violencia conocida, una persona que se opuso al bloqueo de vías fue asesinada. La excusa es la exigencia del adelanto del censo de 2024. Tenemos esta radiografía y profundizamos en ella. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia Haití, el regreso del cólera agrava la crisis que atraviesa esta nación. Se revive así la pesadilla de 2010, cuando la enfermedad fue introducida por tropas de la ONU, organismo que evalúa de nuevo enviar una misión internacional. Una nueva epidemia de cólera causa estragos en el país más empobrecido de la región. El Ministerio de Salud registró hasta la semana pasada 33 muertes por cólera y 960 casos sospechosos. Cifras que UNICEF teme pueden ser peores. Aproximadamente la mitad de los afectados son niños menores de 14 años, particularmente vulnerables cuando sus sistemas inmunológicos están debilitados por la desnutrición, consecuencia de la pobreza. La ONU calcula que casi la mitad de la población del país, es decir, 4,7 millones de haitianos, sufren de inseguridad alimentaria aguda. La situación sanitaria se agrava por la escasez de combustible y el control que ejercen las violentas bandas sobre los territorios, que ha dejado aislada a la población, sin acceso a servicios básicos ni a tratamiento. El personal médico teme ser secuestrado si ingresan a estas zonas para desinfectar las casas y atender a los enfermos. Las oficinas de UNICEF fueron saqueadas y los envíos de medicamentos bloqueados en Puerto Príncipe. Los enfermos del cólera, causado por la ingestión de agua o alimentos contaminados con una bacteria, sin atención sanitaria, pueden morir de deshidratación en apenas unas horas. El regreso de la enfermedad ha revivido la pesadilla de la epidemia introducida por los cascos azules de las Fuerzas de la Paz de la ONU, desplegados en 2010 en el país. Se cobró más de 10.000 vidas desde entonces hasta 2019. Ahora la ONU se plantea nuevamente el envío de una nueva fuerza internacional al país. Para el subdirector de Emergencias de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Aldiguieri, las condiciones de hoy son diferentes. Las autoridades tienen 10 años de experiencias con el cólera y la clave es reactivar los mecanismos que funcionaron antes. Sin embargo, la falta de vacunas contra el cólera forzó a la Organización Mundial de la Salud a recomendar una sola dosis de vacuna, de las 2 correspondientes, en los 29 países que han reportado casos en lo que va de año. La última gran campaña de inoculación contra el cólera en Haití fue en 2017. Allí los hechos, seguimos sumando información. Para ello nos conectamos a esta hora hasta Puerto Príncipe con nuestra colaboradora Anely Ruiz. Anely, muy buenas noches, adelante con esta compleja situación. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, la OPS señaló este fin de semana que al menos 123 personas están confirmados con cólera. Hay más de 37 fallecidos, 14 de ellos en centros penitenciarios.
que en estos momentos tienen una grave situación de condiciones. Hay más de un centenar de presos muertos en lo que va de año por las condiciones de las prisiones, lo cual agrava la situación. Uno de los sitios donde más se han diagnosticado casos es en City Soleil, una comuna al norte de Puerto Príncipe, bajo el control de las bandas armadas, y donde 1 de cada 5 niños padece desnutrición grave. Las autoridades han señalado, han pedido también que las personas respeten las instrucciones de salud, que mantengan la higiene para que esta enfermedad no se propague por todo el país, pero actualmente se concentra en zonas complejas bajo el control de las bandas armadas. También se ha extendido a otros departamentos del país como Centro, como Norte, como NIT. Entonces comienza a extenderse esta enfermedad. Hay más de 900 casos sospechosos hasta el último de los balances del Ministerio de Salud, que fue el viernes, y continúa siendo muy compleja. Ayer, Médicos Sin Fronteras advirtió que el cólera podría ser un desastre humanitario en Puerto Príncipe, mientras las bandas continúan bloqueando el acceso a los combustibles, con lo cual muchos hospitales continúan cerrados o con servicios muy reducidos. La potabilización de agua es cada vez más escasa, que es una de las claves para contener la enfermedad, por lo cual la situación sigue siendo bien compleja de manera en la salud, en los sanitarios. En este caso en particular de manera específica en la salud, pero vemos cómo todo el escenario es tan complejo en el país. Anneli, gracias, muy buenas noches. Gracias por esta información que nos entregas, la sumamos de inmediato al análisis. Vamos al análisis, para ello nos acompaña un experto en todos estos temas de salud pública. No solamente hablaremos de Haití, hablaremos en un conjunto de nuestra América Latina, qué es lo que está pasando, pero por supuesto centraremos gran parte de esta conversación en lo que pasa en la hermana nación de Haití. Nos acompaña el doctor Gonzalo Basile, miembro de Salud Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también de Claxo y de Médicos del Mundo. Está aquí en Caracas en la 7ª Escuela Descolonial de la capital, Juan José Bautista. Doctor Basile, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo vi a usted muy atento escuchando la situación de Haití. Hace 3 años no se registraba un nuevo brote de cólera en Haití. Ahora regresa. ¿Cuál cree usted que fueron las razones? Bueno, centralmente este brote, actualmente el último reporte del Ministerio de Salud Pública está marcando casi 1.750 casos sospechosos, es decir, casi 2.000 casos en todo el país, más de 1.200 hospitalizaciones, digamos, lo cual implica toda una demanda al sistema de salud haitiano en unas precarias condiciones actuales, y casi 40 muertes, ¿no? O sea, centralizado. Este brote comienza de una forma diferente. El primer brote, el del 2010, comienza en una zona rural, en los ríos de la comuna de Mirebalés, en el centro del país. Este brote comienza en City Soleil, que es una zona periférica urbana, como bien decía la cronista, ocupada por bandas armadas, ¿no? Estas bandas, digamos, están controlando ciertas zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe, que es la capital. Una de ellas es City Soleil. Y en esa zona, centralmente, ¿sabes?, hay muchos problemas, digamos, por las restricciones de acceso y de entrada al propio, podríamos decir, barrio, asentamiento de City Soleil. Es un asentamiento urbano, digamos, popular. Problemas con acceso a agua, digamos, no había agua, problemas de saneamiento, problemas de todos los centros de salud de City Soleil estaban cerrados y están cerrados. Solamente están abriendo por operativos que se están haciendo junto a Salud Pública y otras organizaciones y el Laboratorio Nacional de Salud Pública y otros agentes. Y en ese marco surge el primer brote hace un par de semanas, de ahí que la mayoría de los casos están hoy más concentrados en City Soleil, aunque, digamos, ya empezaron a haber casos en el gran área de Puerto Príncipe. Sabes que de los 10 millones de población haitiana hay 4,5 millones que se concentran en una ciudad muy pequeña que es Puerto Príncipe, y ya hay casos en el centro del país. Claro,
no sabiendo que otros casos por ahí puede haber en el resto de los departamentos. Que no se hayan reportado. Claro, que no se hayan reportado. Doctor Basile, ¿y estamos ya ante una epidemia o es muy prematuro decirlo? No, esto es un brote epidémico porque efectivamente un caso de cólera reaparece, digamos, con lo que marcabas, ¿no? Digamos, no hay casos de cólera de por lo menos hace 3 años y medio, digamos que dejó de haber circulación de cólera de casos confirmados. Un caso solo ya haría un brote epidémico, más de un departamento, es decir, ya estamos en más de 2 departamentos, eso va camino a ser una epidemia, ¿no? O sea, claro, digamos, lo que hay que estudiar un poco mejor, no se olviden que la tasa de ataque de la epidemia anterior, es decir, a cuánta gente afectó la epidemia anterior, digamos del 2010, casi activa hasta el 2018, muchísima gente en Haití transitó el cólera, digamos, a veces en modalidad más asintomática o en síntomas leves o en síntomas graves, con casi más de 10.000 muertos, como decías. Sí. Entonces hay que mirar sobre todo en la niñez, los chicos que no transitaron el cólera en los últimos años y que pueden, digamos, ¿no? por cuadros también de inseguridad alimentaria, pueden ser rápidamente afectados con una diarrea, una enfermedad diarreica aguda como es el cólera. Y también un poco ver qué funcionalidad ha tenido la vacunación, ¿no? Creo que lo que está demostrando un poco este brote también, que la vacuna de cólera, que teníamos ciertas interrogantes, ¿no? de su efectividad, porque solamente tenía una protección del 60% y estaba en discusión. Bueno, habría que ver cómo funcionaría un poco en esta dinámica de Haití. Sí, ¿no? y el hecho, por ejemplo, de que no se vacuna desde el año 2017 y que se habría tenido que hacer un reforzamiento de vacuna, ¿también pudo haber afectado? Sí, bueno, porque cambian las cepas, digamos, las cepas con las que se estuvieron vacunando y además, claro, Haití tampoco se pudo hacer, ¿no? Algunas estrategias de consolidación de lo que se había trabajado en el periodo anterior, que era todo el tema de reforzamiento de agua y saneamiento, todo el tema de agua, de acceso a agua segura, todo el tema de alertas tempranas. Pues se suponía que los centros de tratamiento de cólera en un momento determinado pasaban a ser centros de atención de enfermedades diarreicas agudas. Esos centros después se terminaron cerrando, con lo cual tampoco había, digamos, detección temprana o rápida de lo que pudieran ser, ¿no? Esos casos sospechosos de cólera. Y en ese marco, claro, lo que ustedes comentaban, ¿no? Hay una situación, primero, de complejidad en la movilidad urbana, sobre todo en el área metropolitana, por las bandas y por el tema del combustible. Hay una crisis, ¿no? energética y de combustible bastante aguda, digamos, con dificultades de movilidad, con un sobreprecio y además con un aumento del combustible hace pocas semanas generaron huelgas y una serie de condiciones. 100% el aumento del combustible en semejante crisis económica. Exactamente. Y en eso se asocia también a un poco la crisis que ya tenía el sistema, lo que pudiéramos llamar el sistema de salud haitiano, que casi 70% es privado, solamente 30% es público, y en esa crisis hay una... Y en un 70% de salud privado en un país con tantas dificultades, ¿quién tiene acceso a él? Solo el que puede pagar en los puntos de atención. ¿Y existe un porcentaje de ello, doctor Basile? Digamos, muy bajo. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto de salud pública en Haití, el presupuesto básicamente casi en un 80% está financiado por la cooperación internacional, mucha del norte global, y solamente un 20% aporta, digamos, lo que sería el Estado haitiano. Y en ese marco, sobre todo la crisis actual, tiene que ver también con la pérdida de algunas capacidades que tenía el sistema, ¿no? O sea, hay, digamos, algún debilitamiento en el stock estratégico, es decir, no hay insumos médicos, no hay medicamentos esenciales, hay una serie de rupturas en las cadenas de suministro, es decir, por todas estas complejidades que digo, las bandas armadas, los secuestros express, todo eso, hay dificultades de provisión de material. En segundo lugar, hay un tema también de migración de la fuerza de trabajo de salud. Esto es así, digamos, hay muchísima fuerza de trabajo, médicas y médicas, trabajadores de la salud haitianos que han ido migrando, sobre todo en la complicación de los últimos 2 años con respecto a la crisis de seguridad, ¿no? Y todo lo que está pasando en el área metropolitana. Y a eso también se le asocia también un poco toda digamos, la crisis social, ¿no? Y la crisis alimentaria, producto un poco de la inflación, producto también del acumulado post-pandemia, que Haití ha tenido más una crisis económica que una crisis epidemiológica de la pandemia de COVID-19, y esa crisis económica ha impactado en la seguridad alimentaria, en el acceso, y la inflación está poniendo muchas restricciones al acceso a, digamos, alimentación básica, y eso también ha generado una profundización de la crisis, pudiéramos decir, crónica social que Haití tenía, digamos, ¿no? Entonces, ese panorama es el que complejiza el impacto de una epidemia, digamos, claro, ¿no? En este caso de cólera, digamos. Las razones, entonces, es parte de un todo, porque cada uno de los hechos que usted nos narra, pues es corresponsable de esta situación tan lamentable. Y el hablar de epidemia les permitirá, por ejemplo, a las organizaciones internacionales, la cooperación, que algunas de ellas mantienen presencia en Haití, tener recursos más rápido para atender a la población. Bueno, se supone que ya se están
activando, bueno, algunos mecanismos, por ejemplo, los SURF, que son, digamos, como unos mecanismos que tiene la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas. Ya ha habido 2 SURF que se han aprobado para la epidemia para el brote epidémico de cólera. También algunas otras agencias internacionales del sistema de Naciones Unidas han activado ya reuniones para alerta epidemiológica. Creo que en eso sí sería interesante también, ¿no?, aprovechar Telesur para hacer algún llamado de atención a Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, a nuestros gobiernos y países latinoamericanos y caribeños, que creo que también es necesario mirar a Haití no solamente como un problema de seguridad, como ha sido la discusión de hace pocos días con respecto al pedido del actual primer ministro y gobierno haitiano con respecto a el pedido de tropas internacionales o intervenciones extranjeras en el país. Pero es que eso realmente es muy paradójico, porque en el año 2010 y luego se produjo toda una investigación que evidentemente dio cuenta de lo que ya se denunciaba, y es que las tropas de la MINUSTAH fueron las que llevaron el cólera a Haití. Y ahora la propia Naciones Unidas, a través de su secretario general, es quien dice, lo está pidiendo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La semana pasada no se aprobó, pero ahí está. No, está claro que, digamos, lamentablemente, ¿no?, Haití no, digamos, más que ser un tema de solidaridad y de cooperación internacional sur-sur, incluso hay que hacer una autocrítica, ¿no?, incluso para Latinoamérica y el Caribe, Haití ha estado colocado siempre como un problema de seguridad, ¿no? Y ahora lo que ha pasado estos días en el Consejo de Seguridad y el pedido del gobierno haitiano, que es un pedido de gobierno haitiano, creo, avalado por otras, digamos, potencias más centrales, digamos, Estados Unidos y Canadá sobre todo, y otros países. Me parece que tiene que ver con volver a colocar a Haití como un problema de seguridad global, como un problema de seguridad nacional y de riesgo para el resto de Latinoamérica, para República Dominicana, para el resto de la región, y no como un tema de cómo afrontar algún tipo de cooperación y de estrategia de apoyo a Haití, digamos, sobre todo en temas no solo de estabilización política, ¿no?, sino también en cooperación internacional en lo social, en la protección social y en el campo de salud pública. Y ayudarles, entre otras cosas, ahora que usted plantea esta reflexión, doctor Basile, a que ellos mismos tengan las herramientas para resolver sus problemas. Sin duda, ahí hay también una cuestión, ¿no?, de si uno fortalece capacidades, construye soberanías políticas, sanitarias. El tutelaje permanente del llamado Core Group, ¿de qué ha servido? Bueno, cada día hay más problemas y más complejos en el país. Es que un poco Haití, lamentablemente, creo que lo decía hoy en la Escuela Descolonial del IBIC, tiene que ver en realidad un poco, es el lente de cómo mirar este sistema internacional de cooperación, ¿no?, entre comillas, al desarrollo, que lo que ha desarrollado en muchos casos es una industria al desarrollo de financiamientos, de actores globales, de políticas, ¿no?, de geopolíticas, de política exterior y de intereses de política exterior en el juego de la cooperación internacional, y no en sistemas que respondan efectivamente a las necesidades, a los problemas que en este caso efectivamente Haití tiene actualmente, ¿no? Entonces creo que ahí, de nuevo, un poco plantear, digamos, que Latinoamérica vuelva a mirar a Haití también con, digamos, un lente de cooperación y un lente de asociación y de solidaridad, me parece que es clave. Me parece que también las sociedades latinoamericanas, movimientos sociales, actores académicos y demás hoy lo están haciendo, digamos, no quizás desde el ente gubernamental o de relaciones diplomáticas gubernamentales, pero sí lo están haciendo a nivel de la sociedad, ¿no?, donde múltiples países de la región hoy está viendo. Y la diáspora haitiana, claro, buscando también todo ese apoyo. Crítica, sí. Usted que nos hablaba de nuestra América Latina, quiero aprovechar estos minutos con usted para preguntarle sus conclusiones después de que algunos gobiernos, no solamente en nuestra América Latina, en otras partes del mundo, el propio gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, dice, se acabó la pandemia. Han sido más de 2 años en donde queda con toda claridad el caso de Brasil, por ejemplo, lo que han significado la construcción de los sistemas de salud en manos de privados, parte del modelo. Bueno, sin duda lo que, a ver, habría muchas aristas que muchas veces hemos discutido aquí en Telesur sobre la pandemia. Creo que la principal que me parece con lo que estás colocando de los sistemas de salud es que por un lado, ¿no?, el propio sistema, el outbreak, digamos, de brotes epidémicos de la Organización Mundial de la Salud, de los países y demás, lo que nos plantean es cómo seguir vigilando, ¿no?, patogenicidades o enfermedades que ocurren en el sur,
digamos, o potenciales nuevos brotes o cómo se abordó este brote de COVID, pero por otro lado, mientras tanto, en el mismo momento, y en estos últimos años fue muy claro, en otro momento estamos desmantelando nuestros sistemas de salud pública, fragilizando aún más, creo que la salud pública o los sistemas de salud ha demostrado a Latinoamérica toda esa fragilidad que tenían, digamos, reproducida tanto en el norte global, pero también en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Y además, bueno, todo lo que está ocurriendo también con todas las situaciones más de crisis socioambientales que están produciendo también salto de patogenicidades y de problemas epidemiológicos, ¿no? Que no son solo que la naturaleza se puso un poco loca, sino que la propia dinámica de destrucción de la naturaleza, del socioambiental, produce también saltos patogénicos. Entonces, en ese marco, un poco creo que Latinoamérica y el Caribe se debe, en primer lugar, una revisión crítica de lo que le ocurrió en estos 2 años. Es decir, en cuanto a nuestra soberanía sanitaria, cuán dependientes hemos quedado del complejo médico industrial farmacéutico en cuanto a vacunas, en cuanto a tecnología sanitaria, en cuanto incluso a insumos básicos, ¿no? Que quedamos ahí un poco en la cola o en la fila de ver cómo accedíamos a materiales de protección para los equipos de salud, a medicación esencial para la respuesta, a insumos médicos o a tecnología. La manipulación de las vacunas. Claro, bueno, a sin que duda, se le dé además este terrible uso político. Sin duda, porque en realidad tú sabes que eso lo he comentado aquí, el mecanismo COVAX fue un diseño, digamos, justamente para crear una especie de cogobierno del acceso a las vacunas de COVID-19 con una especie de, bueno, las obras excedentes. Y entonces, doctor Basile, la OMS también debería reexaminarse, así como el conjunto de Naciones Unidas, cuando en la Asamblea General, por ejemplo, en la pasada, en el mes de septiembre, hubo un gran consenso cada vez con más países diciendo Naciones Unidas tiene que revisarse. Allí debería entrar entonces la OMS. Sin duda porque la Autoridad Médica Occidental, ustedes saben que la OMS es un pacto de posguerra del 48, sí, digamos, donde las potencias globales construyen esta Organización Mundial de la Salud, que es una organización que se percibe a sí misma mundial, pero tiene mucho de lógica o de lentes de Occidente y del Norte. Además, sabes que en un 83% hoy está financiada por corporaciones y por lo que se llaman aportaciones voluntarias, que están publicadas en el propio presupuesto de la OMS. Hoy por hoy eso sucede desde hace aproximadamente unos 10 años. Eso es parte del gran problema, claro, que tiene hoy la OMS. Los Estados-nación solamente aportan un 17%, el 83% lo aportan contribuciones voluntarias, que ¿quiénes son las contribuciones voluntarias? No sé, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, Estados Unidos, la Cooperación Británica, Rotary Club, es decir, un complejo de actores, de corporaciones multinacionales, de estados centrales, es decir, digamos, y cuando uno pone financiamiento en ese tipo de organismo, por ejemplo, como el programa de medicamentos, no lo hace simplemente por financiar ese programa, sino para condicionar de poner sus propios expertos, de crear una propia agenda que se vincule a eso. Entonces creo que Latinoamérica y el Caribe en gran medida, con los intentos que tuvo en la etapa del UNASUR, digamos, debe volver a mirar, digamos, cómo la integración regional construye o produce soberanía sanitaria, que me parece que es una estrategia, digamos, no ya para que cada Estado-nación o cada uno de nuestros territorios y países por sí solo pueda hacer todo, porque efectivamente nos ha demostrado, ¿no?, un poco la experiencia, y el caso de Cuba, el caso de Venezuela, las sanciones internacionales, cuando uno queda solo enfrentando este tipo de dinámicas, suelen ser muy graves. Y también, digamos, creo que Latinoamérica y el Caribe necesita, digamos, claramente lo que nosotros denominamos un poquito la refundación de los sistemas de salud. Es decir, revisar por qué nuestros países yo podría poner todo el siglo XX, porque nuestros sistemas de salud vienen de reformas, de una reforma que vino a reformar la reforma anterior del sistema de salud y otra reforma que venía a corregir la reforma anterior, en su mayoría. Pero no resuelve los asuntos estructurales, y cada vez lo que vemos es que van cada vez más a manos privadas, y en algunos países, caso por ejemplo Colombia, no solamente organizaciones con un ánimo mercantil, por supuesto, donde los pacientes no son pacientes sino clientes, pero que no responden solamente a los intereses nacionales sino multinacionales. Efectivamente, Latinoamérica ha estado como digamos, en su largo periodo de construcción de sistemas de salud pública, ha quedado o en la imitación, bueno, copiemos y peguemos parecido a lo que hizo Europa o a lo que hicieron algunos países centrales, en una periferia y en unas condiciones que no lo había. Y en la última etapa, digamos, tuvimos todo esto que se llama como la teoría del pluralismo estructurado, que Colombia es el gran emblema de eso, que es crear en el propio sistema de salud un mercado de coberturas financieras de acumulación de capital, ¿no? Ese mercado
mercado de cobertura financieras tiene un mercado privado del sistema financiero que, como entró a las pensiones con las AFP, con los fondos de pensiones, en el campo de la salud entra con las aseguradoras de riesgo o a las aseguradoras de salud, pero también hay que entender que el mercado ese de coberturas financieras lo crean los seguros públicos para la pobreza, digamos. Es decir, los bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organizan esta lógica de aseguramiento, de sistemas de aseguramiento, donde todos vamos a tener seguramente seguros que son inseguros, pero que además nos generan paquetes de servicios con ciudadanías desiguales e inequitativas, ¿no? Cada uno tiene un paquete de servicios diferente de acuerdo al tipo de seguro y al tipo de paquete que puedo pagar o que me asiste. Si pagas mucho, te atiendo muy bien. Si pagas muy poco, bueno, puedes morir. Y si te subsidia el Estado, queda una salud pública residual, digamos, en condiciones... Te mueres afuera del hospital. Claro, cada vez más fragilizadas de los sistemas públicos, ¿no? Entonces creo que ahí sí Latinoamérica todavía tiene una discusión pendiente, que es construir, digamos, lo que nosotros denominamos un poco o definimos como refundación de los sistemas de salud, que implica volver a poner otro punto de partida de por qué Latinoamérica primero tiene que construir sistemas universales e interculturales de salud que efectivamente, digamos, respondan a las necesidades epidemiológicas, socioambientales, demográficas de nuestras sociedades, es decir, no de un copia y pega del norte hacia el sur o de alguna receta del desarrollo o del bienestar del norte hacia el sur, sino a nuestras propias necesidades y problemas sanitarios. En segundo lugar, que eso se hace con un conjunto, claro, de adversidades políticas, económicas, también culturales, pero que es necesario también que en eso, esa refundación también implica un replanteamiento de sobre qué agenda político-sanitaria necesita construir Latinoamérica para responder a los problemas de salud, cuidados que tienen las sociedades latinoamericanas y caribeñas, sobre todo, y en eso creo que hay una necesidad también de construir lo que decía antes, ¿no? Soberanía sanitaria, sobre todo en el rol de los organismos internacionales, ¿no? Los organismos internacionales, no solamente de los bancos, sino también del panamericanismo sanitario. Digamos, nosotros hemos quedado como territorios un poco de prueba y error, como territorios un poco de imitación de políticas públicas, y creo que también llegó el momento de que Latinoamérica, en esa refundación de los sistemas públicos, claro, en general muchas y muchos podrán decir, bueno, pero la salud pública no responde a mis necesidades, la salud pública está desfinanciada crónicamente, la salud pública en Latinoamérica y el Caribe tiene unos problemas estructurales y es como una autoprofecía autocumplida. Bueno, como la salud pública no responde, tiene problemas, acumula necesidades y de financiamiento, pasemos todo, ¿no?, a una especie de mercado plural de coberturas o de seguros privados. Allí lo que debemos entender siempre es que para lograr pasar a ese mercado privado necesitaban hacer crisis en el sistema de salud pública. Y aquí, para despedirte, doctor Basile, nos hablabas, por ejemplo, de un tema fundamental, la integración latinoamericana para el caso UNASUR, para la CELAC, que se quiebra, pero ahora de nuevo tiene estos hilos por reconstruirse. Esto es parte de este proceso de descolonización, a propósito también de lo que usted discute por esos días con otros expertos en distintas áreas de nuestra América Latina aquí en Caracas, porque al fin de cuentas, históricamente eso es lo que nos debe llamar a una reflexión más profunda. ¿Hacia dónde ir? Usted hablaba de la integración, para hacia dónde ir, para pensar sobre todo en que todos tenemos el mismo derecho, para el caso de la salud, pues que nos atiendan bien. Efectivamente, digamos, hay un problema de lo que podríamos llamar como de descolonización o de colonialidad de lo que me refería antes, ¿no? Nosotras y nosotros, aunque no nos demos cuenta, nuestros gestores y gestores de gobierno, las academias y nuestras universidades, los profesionales y trabajadores de la salud que nos pueden estar escuchando, muchas veces no nos hemos dado cuenta que a veces hemos estado administrando, reproduciendo teorías y políticas de otras y otros, muchas veces en una lógica de considerarnos inferior a un orden especie superior de conocimiento en las políticas de salud, en los sistemas de salud, y efectivamente un poco lo que estamos discutiendo aquí en Caracas es la necesidad de cómo hacemos un giro para descolonizarnos de todas esas teorías y de todas esas políticas, pero además para construir caminos alternativos, no para criticar solamente lo que está establecido, sino para poner alternativas que efectivamente
respondan a la materialidad de la vida. Sé que muchos que nos están escuchando diciendo, bueno, necesitamos una salud pública, una salud colectiva que responda a mis necesidades, que construya salud en los territorios, en los barrios, en las comunidades, que efectivamente humanice esos hospitales, centros de salud, y para eso hay que refundar los sistemas de salud que se empiezan a construir desde el territorio, desde el barrio, desde la comunidad y ya no desde el hospital y la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco la integración regional en el campo de salud va desde también de construir una estrategia de soberanía sanitaria, es decir, cómo nuestros países construyen espacios de autonomía y de toma de decisiones en política sanitaria, en los sistemas de salud, en la tecnología, en la ciencia y técnica, en la producción de medicamentos, etcétera, etcétera, que, digamos, de alguna manera de a poco nos vaya desconectando de todas esas dependencias que a veces nos fragilizan tanto como ha demostrado la pandemia de COVID-19. Es un tremendo desafío, sí, pero hay que comenzar. Por algún lado hay que comenzar. Siempre hay que comenzar y siempre hay que tener voluntad y también esperanza de poder abrir un camino de esperanza en ese sentido. Por supuesto, doctor Basile, muchas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil inicia una semana definitiva para el futuro de la democracia del país. El próximo domingo el pueblo decide quién será el nuevo presidente. Aunque Luis Ignacio Lula Silva mantiene ventaja en las encuestas, Jair Bolsonaro, el presidente, se acerca. ¿Cuáles son las razones? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. El talento no cabe en un balón y 130 composiciones inspiradas en el deporte rey lo demuestran. Una canción para Qatar ya tiene un ganador. Comparte el sentir de la fanaticada y cantemos al ritmo de El Grito, del compositor cubano Vicente Trigo Junco, en homenaje al Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Únete y disfruta de la máxima fiesta del fútbol, porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Brasil, semana crucial para la segunda vuelta de las presidenciales. Lula mantiene su favoritismo y Jair Bolsonaro se acerca según las encuestas. Vamos a verlo. A pocos días de celebrarse el balotaje presidencial en el gigante sudamericano, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva mantiene su ventaja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, según los últimos sondeos. De acuerdo a la encuesta divulgada este lunes por el Instituto de Pesquisas de Brasil, IPEC, el candidato del Partido de los Trabajadores lidera con el 54% de los votos válidos, frente al 46% de Jair Bolsonaro por el Partido Liberal. En este sentido, Lula
acumula el 50% del total de votos y Bolsonaro aparece con el 43%. Los votos en blanco y los considerados nulos son el 5% y solo el 2% está indeciso. En el balotaje que tendrá lugar el próximo domingo. Sin embargo, medios tradicionales destacaron a otras encuestadoras que acortan la ventaja. Estas corporaciones han señalado que en promedio, la brecha entre el líder izquierdista y el político derechista se ha reducido al 3% y que los indecisos rondan el 7,6%. A este respecto, el director de la encuestadora Quaest, Felipe Núñez, indicó que una vez calculados todos los datos en relación al grupo de votantes con mayor probabilidad de comparecencia el día de las elecciones, Lula aparece con el 52,8% de los votos válidos frente al 47,2% de Bolsonaro. Algunos analistas señalan que un reducido grupo de votantes se está decantando ante una aparente vialidad renovada de Jair Bolsonaro. También señalan que la abstención puede resultar favorecedora al actual mandatario. A pesar de esto, ninguna encuestadora ha calificado que haya algún empate técnico entre las dos opciones. Vamos a ir con el análisis, primero, por supuesto, con base en este proceso de consultas. Distintas casas encuestadoras entregan resultados en esta semana definitiva y además en un país en donde, según la norma, se pueden seguir publicando estos resultados, estos promedios en las encuestadoras. Para ello nos acompaña Elías Yabur, es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas a la Universidad del Estado de Río de Janeiro, nos acompaña desde Brasil. Profesor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por estar hablando con ustedes de Telesur y voy a intentar hablar un portuñol razonable, ¿está bien? Muy bien, hasta ahora lo entendemos perfectamente. Yo le preguntaré despacio para que nos comprendamos. Muchas gracias, profesor. Su análisis, su evaluación acerca de lo que ha venido sucediendo en las últimas encuestas. Para la primera vuelta, según las encuestas, la diferencia estaba entre 8 y 13 puntos aproximadamente. Lula en primer lugar, Jair Bolsonaro en segundo lugar. Pero esta última jornada para la segunda vuelta presidencial, que bien recordamos que es un nuevo proceso que prácticamente se comienza de cero. Hay empresas encuestadoras que solamente dan 3 o 5 puntos de diferencia a Lula con respecto a Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la tendencia de aumento de Bolsonaro, de un salto de Bolsonaro en las encuestas, estancaron, o sea, Bolsonaro batió en el techo en las encuestas, enquanto que Lula subió un punto hoy en la última pesquisa. Pero la última pesquisa fue antes de ayer, porque ayer ocurrió una cosa muy grave en Brasil, que fue una tentativa de construir un acto político contra a candidatura de Lula, com a prisão de um homem muito ligado a Bolsonaro, de um partido aliado a Bolsonaro, e em Brasília estão usando a extrema-direita está usando a retórica de que eles estão, que o Supremo Tribunal Federal, que as instituições da República são contra Bolsonaro e estão a favor de Lula. Então, se ayer ocorreu uma prisão de um amigo de Bolsonaro, e durante essa prisão este homem tentou usou armas e atirou contra a polícia em Brasil. Pero a polícia não reaccionou, então ele foi preso. O problema é que se ayer a polícia tivesse atirado no homem, talvez hoje a retórica de que PT e Lula são favoráveis à violência, à censura. Então, se creio que a tendência depois de ayer é consolidar a vantagem de Lula em relação a Bolsonaro, e creio com muitas ganas também que no próximo domingo nosso campo político sairá vitorioso e que o Brasil irá renascer das cinzas como estamos hoje. Pero, profesor Yabur, ¿cómo explicar lo siguiente? De hecho, también recuerdo que en la primera vuelta presidencial se informaba, a propósito además del resultado de las encuestas, que el presidente Bolsonaro había logrado su tope con respecto a su masa de votantes. Pues vimos que no fue así y que ahora además ha seguido creciendo. ¿Qué es lo que ha pasado para entender ese fenómeno?
Eu creio que é uma coisa que devemos estudar com muita calma, porque, por exemplo, historicamente em Brasil, os últimos votos, os últimos dias, a esquerda sempre faz uma grande virada. Nas eleições de 89, 9, 2002, 2006, pero nas últimas eleições, a extrema direita tem este voto de legada, ou seja, o voto que cambia a situação. Pero o que ocorreu em primeiro turno é que Bolsonaro, em minha opinião, houve um movimento de voto útil, ou seja, ele voto a favor de Lula e a favor de Bolsonaro na última hora. Então, se Lula, por exemplo, manteve 48% dos votos e Bolsonaro cresceu, utilizando-se do voto útil de muita gente e também por conta da utilização da máquina pública para fines eleitorais. A questão é que nas atuais encuestas não é possível identificar a possibilidade de uma tendência de uma virada na última hora de Bolsonaro. É muito difícil falar hoje de uma tendência de virada de Bolsonaro em domingo próximo. Pero tudo é possível em Brasil, porque eles estão, por exemplo, falando de utilizar 2 mil milhões de WhatsApp, mensagens com fake news sobre Lula, contra o comunismo, contra a utilização da máquina pública de novo no último dia de campanha, pero a tendência, em minha opinião, é que Lula ganhe as eleições, mas temos que ter cuidado, evidente, temos que ser calmos, temos que manter a luta, as pessoas na calle, porque nosso inimigo é muito forte em todos os aspectos. Pero creio que nós outros ganaremos em domingo, sim. Doctor Yabur, profesor Yabur, y en tanto, ¿cómo observa usted la estrategia del Partido de los Trabajadores, de la alianza, de todo este proceso que se ha construido para que realmente esto sea así, para que el próximo domingo el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea electo el presidente del país? Sobre todo teniendo en cuenta que entre esas campañas de fake news, en todas estas campañas tan mentirosas que además llegan directamente a los celulares, como bien sucedió en la campaña anterior que lleva además al triunfo a Jair Bolsonaro, es la satanización directa de la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Duas coisas. Primeiro, sobre o trabalho de Lula da Silva em las redes sociais melhorou muito na segunda volta, com uma participação muito intensa, por exemplo, de um deputado de Minas que tem trabalhado nas redes sociais todos os dias, e também milhares de pessoas fazendo uma contra-propaganda bolsonarista, ou seja, nós melhoramos muito nas redes sociais na segunda volta. Então, não é mais uma eleição em que as redes sociais estão ocupadas pelo bolsonarismo. Hoje existe uma tendência de empate nas redes sociais, por exemplo, de notícias, de trend topics. Não é mais houve muitos cambios nesse sentido das últimas eleições para hasta hoje. Em relação às alianças políticas, creio que Lula, não sei se você perguntou sobre isso também, as alianças políticas, foi? Veremos lo que suceda el próximo domingo. Profesor, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Y durante todos estos días tomamos el pulso desde la información y el análisis en El Noticia, por supuesto en el servicio informativo de Telesur Noticias, para contarles qué está pasando en este proceso de elecciones segunda vuelta presidencial en Brasil. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, comenzó una huelga promovida por los mismos golpistas de 2019 con violencia conocida. Una persona que se opuso al bloqueo de vías fue asesinada. La excusa es la exigencia del adelanto del censo de 2024. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia.
Los gobiernos progresistas en América Latina han visto cómo la estrategia judicial de las fuerzas de derecha, auspiciadas por lo que es el imperialismo jurídico estadounidense, han buscado descarrilar sus procesos transformadores. Para platicar sobre el lawfare y su libro que lleva ese título, está con nosotros en Cruce de Palabras la politóloga Arantxa Tirado. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Martes. Solo por Telesur. En noticia a Bolivia, el presidente de la Nación, Luis Arce, advirtió de nuevo sobre afanes golpistas de sectores de la derecha que impulsan una huelga indefinida para exigir el adelanto de la fecha del censo, que además se niegan a dialogar si previamente el gobierno no se somete a sus exigencias. La huelga empezó el sábado y ese mismo día fue asesinada una persona que se opuso al bloqueo de vías. Desde La Paz nos cuenta nuestro corresponsal Freddy Morales. El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, rompió las negociaciones de los promotores de la huelga con el gobierno, debido a que no aceptó firmar un decreto que le habían redactado y en el que se sometía a todas sus exigencias. Le dejamos el decreto, yo en lo que soy lo personal me retiro, creo que esto es una falta de respeto a mi pueblo, es una falta de respeto al 1,5 millones que fueron al Cabildo. Los dirigentes cívicos vaticinan un conflicto de largo aliento. A sus iniciales demandas suman la liberación de 3 personas investigadas por el asesinato de un hombre a golpes de palo que se opuso el sábado al bloqueo de vías en Puerto Quijarro, frontera con Brasil. Y exigen que los obispos católicos que los apoyan hagan de mediadores. El día de mañana todos tenemos que abastecernos porque vamos a continuar con este paro. Le pediríamos desde aquí, escuchando la palabra del Señor, donde nos dice que no hay que sentirse más que los demás. No por tener autoridad se va a hacer lo que le parece y hacer sufrir a todo un pueblo. El gobierno recibió el respaldo de sectores sociales de Santa Cruz que rechazan la huelga, pero sobre todo que se obligue a acatarla. Dice claramente un paro cívico. No se tiene que obligar a la gente a parar. Y más que todo, no dice tampoco un paro con bloqueos de carreteras, que está perjudicando a nuestra gente que está trabajando. Un comité cívico pro Santa Cruz no puede arrogarse y decir y tomar decisiones por los pueblos indígenas, porque nosotros los pueblos indígenas, ministra, no tenemos patrones. La esclavitud se ha matado ya acá. El gobierno ya cedió en realizar el censo antes de junio de 2024. Incluso acepta la fecha que exigen los dirigentes cívicos si estos con sus técnicos demuestran que es factible sin afectar los resultados hacerlo a mediados de 2023. Pero los dirigentes cívicos imponen se acepten sus exigencias sin discusión. Cada día perdemos entre 36 a 40 millones de dólares. Y, ojo, hay que también considerar de que hay una especificidad de tiempos para producir. No es cualquier momento en el que se va a sembrar soya, sorgo en esta campaña de verano, tiene sus momentos. El presidente Luis Arce, en un congreso de trabajadores campesinos de Cochabamba, advirtió que en las demandas de adelanto del censo están sectores golpistas. La vieja derecha, la derecha golpista, sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país. Y sin duda alguna,
que tiene, como lo hizo el 2020, a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento popular al frente para detener cualquier otra aventura golpista. La derecha mediante los comités cívicos intenta, pero aún no logra, ampliar el conflicto al resto del país para reeditar una situación similar a la del golpe de Estado de noviembre de 2019. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Emilio Rodas, analista político, ex viceministro del régimen de Interior y Policía. Nos acompaña desde Santa Cruz, allí en Bolivia. Emilio, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con usted. Muchísimas gracias. Permítame preguntarle, ya que se encuentra en Santa Cruz, ¿cómo está esta noche después de 72 horas de este llamado a huelga indefinida por las autoridades de este departamento y por ese llamado Comité Cívico de Santa Cruz? Bueno, a nivel de cumplimiento del paro, diríamos que es parcial en la ciudad de Santa Cruz. Hay algunas zonas como la zona del Distrito 12, los lotes, como el Plan 3000, la zona de la Pampa de la Isla, donde la normalidad ha sido la característica en estos 3 días. Sin embargo, en la parte central, claro, los grupos conservadores concentran su mayor convocatoria en estas zonas, colocan ciudadanos que son convocados a esta tarea, ejercen mucha violencia contra los transeúntes, ejercen violencia contra los ciclistas, contra aquellas personas que quieren desarrollar con normalidad sus actividades. Entonces hay un cumplimiento parcial del paro. En el resto del departamento diríamos que hay algunos focos de conflictos peligrosos, como la zona de los valles, como la zona de la Chiquitanía, pero en general tenemos un cumplimiento parcial del paro, pero no hay una normalidad tampoco en la circulación de bienes o en la circulación de personas en las rutas del departamento y hacia el resto del país. Emilio, ¿y quién está acompañando? ¿Qué sectores acompañan a este paro convocado por una figura clave, además, en el golpe de Estado del año 2019 en contra del entonces presidente Evo Morales, como de Luis Fernando Camacho? Yo diría que es una movilización partidaria fundamentalmente, ¿no? Es una movilización política partidaria. Toda la estructura política partidaria de Creemos, que es el partido del gobernador, y la estructura corporativa tradicional de los grupos tradicionales. Santa Cruz es una sociedad muy corporativizada en grupos, en fraternidades, en comparsas, en juntas de vecinos que... se ha trabajado esto durante 70 años, se ha sustituido esa disputa en la región, esa lucha de clases se la ha sustituido por un discurso de lucha regional. Entonces se activa muy fácilmente esa emoción regionalista en la gente y se logra convocar a muchos ciudadanos que no saben por qué están yendo a bloquear, por qué están saliendo a su rotonda o a su esquina a interrumpir el paso de los otros, pero que siguen una consigna partidaria de manera fiel. Eso se ha construido durante 70 años de dominio y hegemonía política de una élite tradicional en Santa Cruz y todavía le funciona en muchos sectores. Pero Santa Cruz ha ido cambiando también y al otro lado se ha ido construyendo una sociedad diversa, una sociedad plural, una sociedad con otros actores económicos, con grupos que ya no responden a esta lógica tradicional y que también expresan sus posicionamientos sociales, sus posicionamientos económicos. Es lo que ha ocurrido en estos últimos días, una tensión entre estas dos realidades de Santa Cruz que hoy están puestas en tensión. Y parte de los sectores que lo acompañan al gobernador Luis Fernando Camacho, los mismos sectores violentos que vimos, además, porque se dejaban realmente grabar, parecía que ese era su gran interés en los medios de comunicación. Este fin de semana una persona fue asesinada porque no aceptó que se bloqueara una vía. Claro, es que este bloque conservador que gira en torno al golpista Camacho es un bloque conservador de características fascistas. Es decir, usan la violencia de manera hasta ahora la han usado esa violencia de manera, yo diría, impune en Santa Cruz para imponer sus medidas. De manera impune, agreden, golpean y han impuesto históricamente este tipo de acciones, la han impuesto con la violencia. Lo que ha pasado en Quijarro el sábado en la noche ha sido eso, es decir, una parte de los ciudadanos de Quijarro
Quijarro es una zona que vive del comercio cotidiano con Brasil, es decir, la gente va y viene de Corumbá, que es la ciudad vecina en Brasil. Entonces, cerrar el puente implica cerrar toda la dinámica económica del lugar. Entonces, por eso los comerciantes, los transportistas que viven de eso, fueron a tratar de mantener el puente abierto, y ahí es donde se da el enfrentamiento. Entonces, claro, ha sido tradicional que los grupos violentos se hacen presentes, agreden a la gente y la gente escapa. Esta vez les han dado pelea y ha terminado con una persona fallecida. Paradójicamente, ahora esa persona muerta se la acusan al gobierno. Es decir, es culpa del gobierno por no atender la demanda de Santa Cruz. Históricamente han manejado la mentira como un recurso de primera mano para confundir a la gente. Están queriendo volcar el asesinato del sábado, lo están queriendo volcar en contra del gobierno, cuando ha sido claramente un crimen que ha sido cometido por el ambiente de violencia que genera Camacho y su entorno en Santa Cruz. ¿Usted, Emilio, en el gobierno las acciones necesarias para desactivar cualquier intención golpista como la vivida hace tan pocos años? Yo creo que hay que movilizar, desplegar en los dos niveles. El gobierno tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos que no quieren acatar el paro en Santa Cruz, garantizarles su derecho al trabajo, los derechos económicos de la gente. Porque el que no quiera salir a trabajar, el que quiera acatar el paro por convicción, está bien, ese es su problema, nadie lo va a sacar de su casa. Pero el gobierno tiene que garantizar que los ciudadanos que quieren llegar a su puesto de trabajo, que quieren llegar a su puesto de venta, que quieren utilizar su transporte público para ganarse el día, tienen que ser respaldados por el gobierno. Pero por otro lado también hay una claridad en las organizaciones sociales de que este tema del censo no es un tema que le interese al gobernador o al comité cívico. Ellos están queriendo recrear el escenario 2019, están queriendo instalar otra vez una situación de crisis de gobernabilidad para una aventura golpista. Las organizaciones están conscientes de eso y han estado movilizándose. Precisamente el cabildo que se hizo el viernes pasado no solo era una demanda en contra del paro, sino una advertencia en defensa de la democracia. Está claro que no es un problema que solamente se agote en el censo, sino que hay toda una organización, preparación para intentar dar un nuevo golpe de Estado. Y en esto las organizaciones no quieren ser sorprendidas como en 2019 y están organizándose y movilizándose para defender la democracia y defender su proceso. Muchísimas gracias por ese análisis, Emilio. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un saludo desde Santa Cruz. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, será hasta mañana. Sigan con nosotros.